esta imagen, lo que tenemos que recordar es que en este sistema nervioso segmentario estamos ocupando el conducto raquídeo. Ese conducto raquídeo, por el proceso de desarrollo, hace que la médula tal cual ocupe un espacio más largo, no así más ancho o más grueso que la porción encefálica dentro de este conducto raquídeo, y con la distribución, la prolongación, la proyección de sus respectivas raíces nerviosas. Eso nos permite establecer dos referentes. Uno, el límite superior. Donde está la flecha señalada encontramos el límite superior de la médula espinal. ¿Ya? Eso desde la configuración externa, es decir, desde el tomar en cuenta el límite óseo, se referirá al borde superior del atlas y al borde inferior del agujero occipital. Esa franja, ese espacio, va a trazar una línea entre ellos que es el limitante o el referente de donde empieza la médula y termina el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo o médula oblongada, como ustedes recordarán, es la porción más caudal del romboencéfalo con el que la médula se continúa hacia arriba. Entonces ustedes observen acá en el pantograma del esqueleto el atlas y el agujero occipital. Si ustedes trazan una línea, saben que a esta altura está el inicio de la médula espinal. Entonces esos son sus referentes, sus límites. Después nos extendemos por el conducto raquídeo hasta L1. ¿Ya? En el borde inferior de L1, entiéndase que las vértebras, ustedes ya lo saben, al fusionarse, al unirse entre sí, ya permiten que se forme una columna conformada por los cuerpos vertebrales, una columna conformada por las carillas articulares y las apófisis transversas, y una columna por las apófisis espinales, entendiéndose que son columnas de fuerza, de distribución de fuerza. Y al mismo tiempo eso da el límite de esta arcada, de este arco, con los tres salientes que acabo de mencionar, que se denomina arco neural, ¿ya? El cual va a formar el techo de este conducto raquídeo. Con la unión de las vértebras se pueden ver estos espacios que quedan entre los pedículos vertebrales por donde van a proyectarse las raíces nerviosas, ¿ya? Entonces, siempre que estemos hablando de una vértebra, tendremos que considerar estos agujeros y que entre cada vértebra va a haber un espacio intervertebral, ¿ya? Si nos acordamos de esos componentes, démonos cuenta aquí que la médula es visible como un cordón hasta L1, pero hasta el límite inferior de L1. ¿Qué es lo que sucede con este conducto? A partir de L2, eso ustedes ya lo saben, la médula espinal se reduce a un cono, que se denomina cono terminal, por estar al final de la médula espinal. Y su cobertura, que está conformada por vía madre, se fusiona y hace un pequeño cordoncito. ¿Ya? Ese cordón, que no está hecho de tejido nervioso tal cual, es decir, no está hecho de axones, está conformado, vamos a verlo acá, en esta porción es visible. Yo me permito señalar con el dedo el trayecto de ese cordón. Es un cordón blanquecino, más agrandado, es más nacarado que los nervios, y este va a ocuparse el punto central de todo este trayecto, que está conformado por un saco de la cobertura meningia del sector, dando lugar a lo que se denomina cisterna lumbar. Y este cordoncito del que estábamos hablando, que lo atraviesa longitudinalmente en su línea media, se denomina filum terminal.
Entonces hablaríamos, si es que empezamos con los límites de esta estructura, hablaríamos de un borde o un referente externo que corresponde al continente óseo, que es el borde inferior del agujero magno y el borde superior de la arcada del Atlas, para saber el límite superior de la médula espinal. Y un referente óseo también a este nivel, a nivel de L1, sería el borde inferior de L1, donde se encuentra la punta o la porción final del cono terminal. ¿Ya? Todos los otros componentes vienen a ser partes constitutivas del sistema nervioso, pero de otro sector, del sector periférico. Sin embargo, de eso lo vamos a incluir para el contexto. Antes de eso, entonces, cabe señalar que este cordón, la médula espinal que ha sido alargada, está conformada por segmentos, y estos segmentos se van uniendo entre sí, ya como una secuencia, porque tienen un sistema interconectado que ustedes también ya tienen noción por las relaciones de fibras que ascienden y descienden a través de sus estructuras. Pero externamente, que es lo que ahorita nos interesa, podemos ver cómo se emiten raicillas, tanto sensitivas como motoras, que permiten saber de qué punto a qué punto va cada uno de los segmentos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. La médula espinal, tal cual, como decíamos, está conformada o tiene el aspecto de un cilindro atachado de adelante hacia atrás. ¿Sí? Es decir, en su porción anterior, en su porción dorsal, en su porción ventral, es como si hubiéramos puesto la mano. Eso determina que el eje transversal sea ligeramente mayor que el eje anteroposterior. Después de eso, tenemos que nos llama la atención en la configuración externa, sin cortar a la médula, que se pueden ver una serie de surcos. Un surco que sigue todo el trayecto del dorso, que se denomina surco longitudinal posterior. ¿Sí? Hay otro surco que se va por delante. A ver, esta es la porción anterior, este es el surco longitudinal anterior. En la cara posterior que vemos acá, vemos el surco longitudinal posterior. También se los puede encontrar como surco medio anterior y surco medio posterior. ¿Sí? Eso determina que la médula va a estar dividida en dos mitades. ¿Sí? Una mitad derecha y una mitad izquierda. A esto le agregamos que en los sitios en donde las raíces ingresan, si es que removemos las raíces, podemos observar otro surco. Estos surcos se denominan surcos colaterales, ¿sí? O surcos laterales. Pueden encontrarlo de las dos formas. Cuando el surco se ha formado por la proyección de las raíces ventrales, se denomina surco anterolateral o surco colateral anterior. Cuando las raíces que lo forman salen son las posteriores o las sensitivas, el surco se denominará surco colateral posterior o surco posterolateral. ¿Ok? Y lo que obtenemos es que esta médula, que inicialmente estaba dividida en dos mitades, ahora está dividida en cordones. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo la médula va a tener un surco anterior, un surco posterior. Vamos a encontrar un anteroposterior, un anterolateral, un posterolateral. ¿Sí? Vemos entonces un cordón aquí. Esto va a formar otro cordón. Esto va a formar otro cordón. Y acá vamos a ver otro cordón. ¿Sí? El cordón que queda entre el surco medio anterior y el surco anterolateral se denominará cordón anterior. El cordón que queda entre el surco medio posterior y el surco posterolateral se denominará cordón posterior. Y el surco que queda entre las dos emergencias de las raíces, o los surcos anterolateral y posterolateral, se llama cordón lateral.
¿Sí? Estas referencias, por favor, prestarles atención, porque son cosas muy simples que me imagino ustedes ya saben y dominan. Hay que tenerlas presentes para poder identificar las diferencias. ¿Okay? Este cordón, como ya describimos, tiene como límite superior. ¿Cuáles eran los límites superiores, doctor? El límite superior. ¿Puedes decirlo? Límite inferior del agujero occipital y el superior, el reborde superior del atlas. Usted me dice el límite inferior del agujero occipital y del atlas, ¿cuál mismo? ¿Ya? Entonces, anatómicamente, a nivel óseo, ¿cuál sería el límite inferior? Doctora Mendoza, dale. Estoy acabando de decir, vengan comiendo sardina, tomen agüita, pero un besito. L1. El borde inferior de ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el borde inferior se encuentra la punta, ¿sí? Ahí termina. Ahí hay que hacer una acotación. En los niños es diferente. ¿En dónde terminan los niños? Me parece que es entre L2 y L3. Puede ser a nivel de L2 o L3. Por eso es que decíamos que las funciones, ¿vale?, no se hacen a nivel de L3, L4, sino que bajamos hasta L4, L5 por seguridad. ¿De acuerdo? Bien. Se mencionó pues este límite acá arriba, tomando en cuenta la configuración ósea. Hay que tomar en cuenta algunas variaciones, porque recuerden que la configuración externa, se habla también de la distribución de las meninges. Si es que ustedes recordarán, ¿ya?, aquí está el agujero occipital, ¿sí? Aquí tenemos la capa externa de la dura madre, ¿verdad? La capa interna de la dura madre se continúa cubriendo al encéfalo, ¿sí? Entonces la dura madre en el cráneo tiene dos capas, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Qué es lo que sucede acá a nivel occipital? Tengo el atlas, tengo el axis, tengo la primera vértebra cervical, ¿ya? Entonces, esta capa que es el endoosteo, ¿se acuerdan? La capa externa era el endoosteo, ya no va a estar acá, sino que va a estar en cada una de las vértebras. ¿Qué es lo que sucede con la dura madre? Aquí se da una situación que es importante mencionar. La dura madre continúa tal cual, pero como una sola capa. Y aquí se forma un espacio lleno de grasa. Este espacio grasoso es el sitio en donde aplicamos la anestesia. Se llama el espacio peridural. ¿Sí? Entonces, en realidad estaría intradural, pero la dura propiamente dicha, la verdadera, está por dentro. Esto de acá que le decíamos dura madre en el cráneo, en realidad es el periósteo de las vértebras. Entonces, no cabe. Esto, por tanto, está bien nombrado como el espacio peridural vertebral. ¿Sí? Peridural porque está por fuera. Espacio extradural o peridural vertebral. Ya, muy importante para la aplicación de anestesia. ¿Sí? Ya, esto nos da también entonces la noción de que podemos servirnos de las referencias óseas, pero también de las referencias meningias e incluso de las referencias estructurales del propio eje nervioso, pero de eso ya vamos
adelante. Este limitante, ¿sí?, hacia abajo forma un saco. Dense cuenta ustedes que acá abajo se extiende el saco. Este saco concluye en S2. ¿Sí? La dura madre forma un saco, ¿ya? Y la médula, recordemos que solo llegaba hasta L1. Entonces todo este espacio está lleno de líquido y nervio. ¿Cómo se llamaban las dilataciones de líquido que se forman fuera en la configuración externa? Acabé de mencionar, acabé de darle el nombre. Las cisternas. La cisterna. Todo espacio de líquido cefalorraquídeo que se forma en el espacio subaracnoideo se llama cisterna. Vamos al otro diccionario. ¿Sí? Se llaman cisternas. ¿Cómo se llaman los espacios de líquido cefalorraquídeo que se labran en la configuración interna? Doctora Mendoza, vamos. Doctora Llanes. Y ojo que no me estoy queriendo cargar con ustedes por lo de haberse sentado en el piso, sino que estoy viendo que me ponen unas caras de angustia de que no me entienden nada, que quiero hacerles reaccionar. Calle. Yo no sé. Configuración interna. No va a ser espacios subaracnoideos y en ese se forman las cisternas. ¿Ya? Entonces, esta cisterna, este espacio de acá, se denomina cisterna lumbar y va a estar formada por todos los nervios que, desde el primero, que van saliendo desde abajo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que acá hay una chiquita que sale por abajo, salen todos por abajo, ¿ya? Y en este punto, la médula ya se quedó muy corta y progresivamente los nervios se van alejando. Se van poniendo cada vez más estirados, al punto que terminan dando esta imagen. Que para los anatomistas dicen, parece la cola de un caballo. Entonces toma el nombre de cauda equina. ¿Sí? Entonces, esa cauda equina es la que podemos ver aquí, en este sector. ¿Ya? Y el cono terminal está siendo cubierto por otro componente meningio, pero este de origen neuroectodérmico, la vía madre. ¿Sí? Acuérdense que el espacio subaracnoideo va a estar conformado por dos componentes aracnoideos: la aracnoides dural, que es de origen mesenquimal, y la aracnoides tial, que es de origen neuroectodérmico. ¿Cierto? ¿Qué característica importante en cuanto a tener o no tener un elemento les distingue a una de otra? Gracias, doctor. El sistema linfático. Ya, en este caso son los vasos linfáticos que están presentes en la aracnoides, ¿no? En la aracnoides dural, que no las tiene la aracnoides pial, que forman esa parte glial del sistema de drenaje. Ahora, esa vía madre envuelve a la médula como un plastiquito, ¿no es cierto? Pues usted hubiera hecho un hot dog y lo hubiera envuelto de plástico. ¿Dónde sale la palabra? Eso fue un sistema aracnoide. Este espacio de subaracnoide fue un sistema. Acá, en la cauda equina, tengo este saco que ha llegado hasta S2. ¿Qué es lo que sucede con el ligamento sacrococcígeo a este lado? ¿Qué pasa con el filum terminal cuando sale de esta bolsita?
se fibrosa y forma un ligamento que va a extenderse a lo largo hasta el coxis, por lo que se llama ligamento sacro-coxíneo. Ya. Muy bien. Tenemos entonces este espacio de líquido, tenemos el cono terminal, tenemos la configuración externa distribuida de la médula con una serie de nervios que van anulándose progresivamente a medida que van bajando hasta formar la caudequina, entendiéndose que la médula se ha quedado corta en cuanto a su tamaño, más no en su progresión, en su desarrollo de complejidad. ¿Sí? En algún momento creo que en el video se le compara, ¿no? Tengo un camión y al lado tengo un Fórmula 1. El Fórmula 1 tiene que ser lo más chiquito y aerodinámico, pero alta complejidad, ¿no es cierto? La última tecnología en motores. ¿Ya? El cambio, ya, pues, la tecnología habitual, la cosota. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema esquelético, que es la representación del cambio, necesita volumen, fuerza para hacer su trabajo. En cambio, el Fórmula 1 necesita ser preciso, ¿ya? Necesita lo máximo, la última tecnología, y por eso funciona más en chiquito. ¿Ya? Podemos comparar también un antiguo teléfono de rodela, de esos que se sacaban para la operadora, y un smartphone. No puedo comparar una caja de deporte con una cosita así. No puedo comparar un sistema esquelético que necesita volumen, fuerza, resistencia, poder, a uno que necesita precisión y complejidad. Entonces, por eso la médula se va quedando chiquita y el sistema esquelético se alarga para que cada uno cumpla su función. Y por eso la adaptación que se da es este espacio denominado cisterna lumbar con la caudequina. Ahora, si es que nos vamos a eso, vamos a encontrar también algunos referentes para que anatómicamente en la configuración externa nos ayuden a identificar, a saber los límites. Los referentes que hemos dado han sido óseos, pero también podemos dar otros referentes. Hacia arriba tenemos el bulbo raquídeo, que curiosamente se llama médula oblongada porque tiene las mismas cosas que la médula, al menos en la primera porción, ¿sí? Tenemos los surcos anterolaterales, hay surcos posterolaterales y aquí viene la médula. ¿Sí? Acuérdense de una característica para que puedan entender esto, es configuración externa. Yo les podría dar el nombre, pero más me gusta que estén enredándose la cabeza pensando dónde va a encontrar las conexiones. Es buen ejercicio mental, haciendo nuevas conexiones neuronales. Yo también podría dar solo lo que dice el libro, pero qué aburrido, ¿cierto? Ya. Acuérdense qué principio fundamental determinó la transición del gusano al pez. ¿Qué tenía que hacer la información? O sea, ya estaba la organización horizontal, ahora se pasó a una organización vertical, pero algo pasó cuando el pez empezó a tener aletitas. Bilateralidad. Gracias. ¿Eso cómo lo denominamos? ¿Ah? ¿Les explico cómo? Gracias. Más, y hablamos del más. Necesito pasar la información de un lado al otro, ¿no es cierto? Coordinar también los movimientos de las extremidades o coordinar la información que me llega de un lado al otro lado y viceversa. Incluso el mismo sistema suprasegmentario tiene un sistema comisural, ¿de acuerdo? El cuerpo calloso. ¿Qué pasa la información de un hemisferio al otro? ¿Ah? ¿No qué? Sí, cuerpo calloso, sí. Las fibras comisurales, dentro de las fibras comisurales está constando eso. Y yo sí les dije también en la primera clase que existe el cuerpo
calloso, que es una gran comisura, aunque en la médula también hay un sistema comisural. Sí, ya lo van a ver. Sí, rapidito. Médula. Tienen acá el agujero ependimario. Esto, ¿cómo se llama? Comisura gris posterior. Esto, comisura gris anterior. Acá viene el surco limitante. Esto se llama, perdón, el surco medio anterior. Esto se llama comisura blanca anterior. Y esto de acá, que puede no existir, es comisura blanca posterior. Y también hay un sistema comisural para cruzar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que también dijimos que los sistemas comisurales de los cruces, mientras más primitivos sean, están más profundos, ¿no es cierto? O van a estar ubicados en sitios más viejos, más antiguos. Estas comisuras son viejísimas, son las primeras, las de los sistemas segmentarios, a través de las cuales los segmentos del gusanito se informaban, ¿ya? O del pececito, o del animalito que empezaba a tener que retar, mover sus extremidades. Ya. Cuando se desarrollaron sistemas más complejos y empezó a darse ya un movimiento de marcha, empezar a mover las manos, a desarrollar información que entra por mi mano derecha y llega a mi cerebro izquierdo, e igual que comanda mi cerebro derecho para que actúe mi mano izquierda, ya se formaron sistemas más modernos que estuvieron poniéndose más afuera, por fuera de los más antiguos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Del cerebro venían unas fibras que se llamaban las fibras piramidales del área motora primaria. 4, el área 4 de Brodmann, ¿se acuerdan? Primeras clases, área motora primaria. Aprendieron que era la prerolándica. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Esas formaban algo que se llamaba cápsula interna, ¿se acuerdan? Esa cápsula interna que partía el estriatum y lo dividía en un núcleo reticulado y un núcleo caudado. ¿Sí? Y en esa cápsula se centraban todas esas fibras que se iban a bajar para dar motricidad voluntaria fina a las manos y pies. ¿Se recuerdan? Ya. Esas fibras piramidales bajan por la porción anterior del bulbo, esta parte de acá que se llaman las pirámides. Se llaman así porque tienen al sistema piramidal. ¿Sí? Y estas fibras están bajando sin cruzarse, ¿verdad? Pero como son modernas, estas se encuentran en un punto y ahí hacen lo que tienen que hacer. Ahí se cruzan. Entonces agarran las fibras y a este nivel presentan una decruzación. ¿Ya? Lo que se ve como esto. ¿Ya? A ver, no. Viene la fibra y se decruza para acá, para dibujar con propiedad. Se decruza para acá. Se forma un cruce acá. ¿Sí? Una red. ¿Ya? ¿Dónde está la red visible o dónde se produjo el cruce de un lado al otro? A través de las pirámides, de aquí, en este punto central. Lo que yo obtengo es que el surco medio anterior, en unas partes, van a presentar estas fibras así. ¿Sí? Y de aquí en adelante, el surco medio anterior pertenece a la médula. Entonces, yo sé que donde se provocó la decruzación, aquí, este cruce, donde se cruzaron las pirámides, empieza la médula espinal. Entonces, otra forma para encontrar el límite de la médula es la decruzación de las pirámides. ¿Sí? Este cruce de fibras que se dieron y se pueden ver en el surco medio anterior, y ojalá lo podamos ver en un mundo.
¿Ya? El límite inferior, ustedes saben que es el cono terminal, ¿cierto? Ese cono terminal tiene la cualidad de dilatarse un poco. ¿Sí? Aunque esto pertenece a la configuración interna para poder entender este límite, ustedes ven que hay un canal, un conducto que va a lo largo de la sustancia gris. Es el conducto ependimal de la médula espinal. Ese conducto se dilata, ¿ya? Y forma, ¿qué sería eso? Una cisterna. ¿Por qué? Porque se está formando en el conducto ependimal. Es una dilatación de la configuración interna. Esta dilatación que ocupa el conducto y forma el cono terminal es el referente también interno del límite inferior de la médula, ¿sí? Y se llama, por tanto, ventrículo terminal. ¿Ya? Algunas ocasiones puede extenderse y puede generar una dilatación en el filum terminal. ¿Ok? Entonces, con esto recién hemos visto límites y configuración externa. ¿Ya? Vamos a pasar. ¿Qué hora es? ¿Cómo dice? 9:06. Dense cuenta ustedes, ¿ya? Que gracias a las referencias podemos identificar a los surcos, podemos ver las raicillas de dónde estarían los surcos medio anterior y posterior, o anterolateral, posterolateral, o colateral anterior y posterior. Cualquiera de esos nombres es válido, ¿ok? Y nos permite identificar los diferentes cordones. Tomen en cuenta que las raicillas también les van a ayudar a ubicar si estamos en una posición ventral o dorsal con respecto a la médula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la raicilla dorsal siempre tendrá una dilatación bulbosa antes de que llegue el nervio, que es lo que corresponde al ganglio dorsal, ¿sí? Al ganglio sensitivo. ¿Ya? Mientras que la porción anterior se unirá directamente sin ningún tipo de dilatación. Entonces, importante que les extienda ahí la médula, díganme si está puesta mirando de dorsal o ventral. Entonces, ¿cómo se identifica? ¿Cómo se da cuenta? A través del ganglio. ¿Ok? Las coberturas también son interesantes. La cobertura más grande, más pronunciada, va a ser como suela de zapato. ¿Ya? Paquimeninge o dura madre se entiende que es porque es dura, es fibrosa, viene del mesénquimo. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la cobertura más llamativa que va a estar afuera, como un cuero. Y de ese cuero pueden proyectarse algunas prolongaciones como redecillas, como arañitas, ¿ya? Que se van a pegar a la médula espinal como una funda. A veces se la ve bien y otras veces ya ha sido removida por las soluciones de formalina, ¿ya? Pero lo que sí se puede alcanzar a ver, no sé si ustedes se dan cuenta acá, pues no, acá está libre y acá está con la cobertura. Estas prolongaciones del aracnoides hacen que se formen unas especies de denticiones entre cada uno de los nervios, ¿ya? Más o menos tendrían esta forma. Y ya con esto concluyo. Si usted se da cuenta, hay estas formas como dentadas. Entre los nervios, hay un nervio acá, otro nervio acá, la pía madre, y acá está la dura madre, tienen aracnoides. Hay unos engrosamientos de aracnoides con pía madre que hacen esto. Si es que yo corto por acá, voy a ver que la médula tiene esta forma. Estas prolongaciones de acá son estas de acá. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a una cosa. Si es que yo le pongo de lado a esta personita, o ustedes se dan cuenta, la columna no es que sigue una línea recta, sino que tiene
un aspecto como de resorte, ¿sí? Primero hacen una lordosis, una cifosis, otra lordosis, nueva cifosis, ¿sí? El objetivo de eso es distribuir fuerzas, porque nosotros idealmente tendríamos que estar caminando en cuatro patas. Al erguirnos generamos mucha fuerza sobre estas áreas, ¿ya? Y lo que sería para distribuir nuestra forma aerodinámica de movilización ahora se distribuye en un eje vertical que mantiene un tono y una postura, pero las fuerzas físicas de gravedad determinan que se vayan para acá. Entonces, el problema que tengo es que yo en el interior tengo a la médula tensada y agarrada de unos nervios que son más alargados a causa de que yo soy más chiquita que mi contenedor, que es el conducto raquídeo, ¿sí? Por eso la médula necesita mantenerse en el centro, en la línea media, y por eso obtengo o yo uso estas extensiones que son una especie de ligamentos denominados ligamentos dentados. ¿Por qué se llaman ligamentos dentados? Porque parecen dientes de tiburón, ¿sí? ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Y están entre cada una de las raíces. Hay una raíz, hay un ligamento. Hay una raíz, hay otro ligamento. Entonces se llaman ligamentos dentados. ¿Cómo se formaron? De aracnoides dural y aracnoides vial. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Para mantenerle a la médula centrada. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque el conducto raquídeo, si es que tiene esta forma, va a obligarme a que la médula siga esta forma. ¿Sí? Si es que está aquí, se pegue acá, se pegue acá, se pegue acá. ¿Sí? Como la cuerda de un arco. Cuando eso sucede, 9:15, provoca isquemia en este sector, en este sector, en este sector, en este sector. Se aplasta la médula. Eso se llama síndrome de médula anclada. ¿Sí? La médula está anclada, agarrada, cuando está muy tensa. Entonces, esto sucede cuando la médula se ha quedado muy corta, está muy chiquito el ligamento sacrococcigio, o cuando tengo alguna malformación que me sostiene y me jala la médula. Pero si es que la médula se mantiene bien, está en su tamaño, pese a que esté estirada por las raíces, gracias a los ligamentos dentados, se mantiene en una posición central. En otras palabras, los ligamentos dentados, junto con la inserción del ligamento del filo terminal, hacen que se mantenga la médula en el centro. ¿Sí? Cuando esto falla y el filo estira demasiado, hay una malformación o un tumor que jala a la médula y no son suficientes los ligamentos dentados, se produce un estiramiento que hace que la médula se tope con los conductos raquídeos, con el conducto raquídeo, generando problemas funcionales, dolor, trastornos medulares que se llaman síndrome de médula anclada. ¿Por qué se llama eso? Porque queda anclada en un sitio y el resto se jala, ¿sí? Como un ancla. ¿Ya? Listo, doctor.